Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Este programa se transmite en edición especial sábados a las 8 de la noche, domingo a las 9 de la mañana y a las 8 de la noche en horario estelar por las frecuencias de Carivisión a nivel nacional y de La Voz del Trópico a nivel nacional. También estamos en todos los sistemas de los Estados Unidos a través de los sistemas de cable. En el día de hoy, yo creo que con toda la situación que atraviesa la economía y los diferentes sectores a raíz del COVID-19 y la pandemia, tenemos la oportunidad de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, a quien le agradecemos que nos acompañara, que es Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, el hombre del empleo y del trabajo. Bienvenido a Síntesis, don Pepe. Gracias una vez más por tenernos presentes en este gran programa, ¿verdad? Histórico, que siempre da la oportunidad de que los trabajadores nos expresemos y expongamos también nuestras ideas, sobre todo en momentos tan acuciantes como este para el movimiento laboral, no solo nacional, sino internacional, prácticamente. Bien, muchísimas gracias, don Pepe. Vamos a desarrollar diferentes temas que tienen que ver con la parte del sector laboral y del empleo, pero creo que luego de tantos años realizando programas con usted, entrevistas, creo que es la primera vez que no vamos a tocar el tema del aumento salarial, y porque estamos en una situación atípica, un año diferente, donde lo que procura el sector laboral es diferente en este momento. Creo que todos hemos estado siempre al lado de los sectores que usted representa, pero este es un año que los temas serán diferentes porque los planteamientos, yo creo que, y las necesidades son otras. Don Pepe, vamos a hablar un poquito del empleo. Ustedes como Consejo Nacional de la Unidad Sindical, ¿qué información tienen primero de la cantidad de empleos formales, suspensiones definitivas al día de hoy? Estamos ya a más de 6 meses de que inició el estado de emergencia en República Dominicana, vamos para 7 meses y se está venciendo inclusive la segunda camada, vamos a decir, el segundo periodo de suspensión en este momento. ¿Qué cifras ustedes tienen en este momento de desempleo y de suspensión que manejen la unidad sindical? Michel, es importante que estemos conscientes de que contratos de trabajo definitivamente cancelados, es decir, contratos donde la gente ya han pagado sus prestaciones y se ha salido de todos los sistemas. Nosotros tenemos alrededor de unos 300.400 contratos en esas condiciones. 300.400 contratos, sí, de roto de manera definitiva. Gente que le dieron su liquidación. Exactamente, esta es la gente que ya perdió el empleo, que ya no contamos con ellos para que figuren en régimen de seguridad social, ni protegidos por el código, ni en la planilla del Ministerio de Trabajo. Es una pérdida total. Es la más dolorosa porque el trabajador, Michel, por lo general, fíjese que ese tipo de trabajador no hace ninguna bulla, ningún reclamo. Usted no lo oye acudiendo a un sindicato, a un medio, para quejarse de nada. Porque le dieron su cuarto. Si me pagan mi cuarto, así mismo es que dicen ellos, dame mi cuarto. Yo su cuarto, Michel, nada. Ahora, hay que ver, fíjese que él piensa así, pero tan pronto ese dinerito termina, usted sabe, por los pagos que tiene que hacer, por los gastos diarios, sin entrada. Entonces, después que nota la ausencia
de ese recurso y de necesidades inaplazables que como quiera tiene que enfrentar, con la agravante de que hoy no tienen la esperanza de decir, bueno, terminé con esto aquí, pero yo consigo un empleo allá, o me dedico a una tarea informal, porque la informalidad también está contrañida, ¿verdad?, por la pandemia. Entonces, por eso, ese elemento es algo que a nosotros nos preocupa sobremanera. Yo creo que también le preocupa al empresariado, porque en los encuentros que hemos tenido, hemos estado hablando precisamente del tema de esas personas que quedan en esas condiciones. En cuanto a los suspendidos, Michelle, uno dice, nosotros inclusive a veces le decimos a los compañeros, y créame, Michelle, que les cuesta comprenderlo a ellos. A veces ellos creen que uno está en complicidad con los empresarios. Uno tiene que decirle que a veces uno prefiere la suspensión. ¿Usted se fija? Porque aunque la suspensión, tú estás limitado, por ejemplo, porque no estás recibiendo el salario completo, estás acogiéndote a los planes FASE, muchas de tus prestaciones inclusive pueden disminuir, que tienen que ver, por ejemplo, con el salario 13 de diciembre, o tienen que ver con tu aporte a los fondos de pensiones, etcétera. Pero, ¿cuántos empleados tenemos en este momento en etapa de suspensión? Ahora tenemos alrededor de unos 700,000, 300 por ahí, que todavía están en etapa de suspensión, porque no se olvide que el sector hotelero prácticamente está... 700,000. Exactamente, está prácticamente cerrado. Las zonas francas se han ido recuperando, pero todavía no alcanzan el número que se tenía antes de la pandemia. Y como usted sabe, la construcción también está prácticamente paralizada. Entonces, ese trabajador de suspensión, ¿cuál es la diferencia con el otro? Que el otro recibió su liquidación, como dicen, recibió su cuarto, pero no tiene esperanza de volver. El suspendido, por lo menos su contrato de trabajo se mantiene vigente, y a medida que las empresas se van aperturando, que la economía se va abriendo, pues ese trabajador regresa a su puesto laboral y recupera su continuidad en el tiempo, ¿verdad?, en el plazo de su contrato. Entonces, por eso nosotros muchas veces preferimos y favorecemos más que se dé la suspensión a que se dé la liquidación o rotura de contrato definitivo. Bien. Don Pepe, vamos a ir llevándolo porque tenemos el tiempo y vamos a hacer un programa que va a edificar bien al sector, porque usted es la persona con más información que hay en este momento y que agrupa la información de las diferentes áreas, del sector que usted representa, del sector empresarial, del Ministerio de Trabajo, de la Seguridad Social, en fin, usted maneja todos los diferentes áreas en este momento que son importantes y representa la más difícil de ellas, que es el empleado. O sea, ahí no hay ningún tipo de diferencia. Vamos por otro lado. Usted mencionó el sector hotelero. Como estamos hablando de cifras, ya sabemos que hay 300,000 personas que fueron liquidadas y que 700,000 de los formales están suspendidos, de unos 3 millones que creo que habían en la Seguridad Social completos. Sí. Vamos a otra pregunta, don Pepe. A nivel de sectores, hemos visto sectores que se han ido recuperando después de la apertura del 1 de julio, sectores que no sufrieron ningún tipo de modificación. Hubo sectores que se fortalecieron. A mí me dijo una persona de una empresa de vigilancia que se le cayeron los cobros, pero que como tantas empresas cerraron, mucha gente solicitó más servicios. Entonces a ellos no le cayó, sino que lo que tienen es problema de cobro porque los clientes no están pagando a tiempo, pero no suspendieron los servicios. ¿Qué información usted tiene? Y en el otro extremo tiene el sector hotelero detenido totalmente. Háblenos de sectores, la construcción, el turismo, el comercio, la zona franca. ¿Cómo van de esa relación? No nos dé números, pero díganos cuáles están totalmente detenidos, cuáles están muy mal. ¿Qué usted sabe de eso? Bueno, precisamente cuando estamos en el preludio
de este programa, quizá este primer programa que entramos, de la reunión que se produjo a nivel tripartito hoy, que no es conocida a nivel público, pero donde se matizó la presencia de los empresarios del sector turístico, todos estuvieron ahí, la presencia de los trabajadores del sector hotelero, la dirigencia, el Ministerio de Trabajo. Ahí se reunió un órgano denominado Consejo Consultivo del Trabajo. Entonces, el ministro de Trabajo, que es el presidente, es oficio de ese consejo, privilegió que ese consejo discutiera primero que todos los demás problemas, los referidos al sector turístico. Hicimos esa reunión porque coincidimos ambos sectores, o sea, el trabajador, el gubernamental y el empresarial, en el sentido de que, Michelle, solo el 5% de las capacidad hotelera que tiene República Dominicana en este momento está servida, está ocupada. Solo el 5%. Hay solo 15,000 habitaciones en uso de más de 97,000 que tiene el país en disposición de servir. Entonces, ahí estábamos discutiendo que entonces todos los empleados están suspendidos del sector hotelero. Todos los empleados están en fase. Todos los empleados están en fase. Todos los empleados están en los planes fase. Pero oiga esto, Miguel, en los planes fase hay que distinguir. No es lo mismo el plan fase de 8,500 pesos para un trabajador del salario mínimo que para un ejecutivo. ¿Se ve? Porque el ejecutivo a veces recibe un salario de 100,000, 150,000. No, ni para un empleado del sector hotelero que el salario es más bajito porque cobran el 10%. El 10%. Pero están prácticamente... Mala propina, que usted sabe que hay una propina también directa, personal, fuera de la legal, ¿verdad? Del 10%, sí. que tampoco lo está cobrando. Entonces, esa persona en esa condición están, por supuesto, prácticamente subsistiendo. Entonces, ahí estábamos discutiendo qué compromiso hacer. Acordamos que después del tema referido al sector turístico, vamos con un segundo elemento que es referido a la construcción. ¿Cómo relanzar el tema de la construcción? Usted sabe que el gobierno, el presidente Abinader, en su último discurso, en su última rendición de cuentas, planteó la necesidad de la recuperación de la construcción, comenzando por el tema de las 30,000 viviendas que se plantean reparar. Estábamos hablando ahí. Pero, don Pepe, ayúdeme en algo. En esa reunión que se planteó hoy, que usted dice que se llegó a un acuerdo con lo de la parte hotelera, al final, ¿en qué quedaron? Quedamos en lo siguiente, primeramente, ¿verdad? De manera conjunta, trabajadores y dueños, ¿verdad?, de los hoteles, representantes, se comprometieron a salvar la industria, Michelle, sacrificando inclusive aspectos, y debo decirle a usted que hasta algunos derechos, flexibilizando jornadas laborales, flexibilizando concesiones que los empleados tienen a través de convenios colectivos, todo con un objetivo, ¿verdad? Evitar que los competidores, porque no se olvide que ahí tenemos competidores, el Caribe mexicano ya está aperturado en un 30%, que es el que más compite con República Dominicana, porque no es Cuba ni es Curazao, es el Caribe mexicano que más compite. Entonces, ese Caribe mexicano ya está aperturado en prácticamente un 30%. O sea, nosotros vamos detrás. Necesitamos entonces, esto fue lo que se vio ahí, acelerar la marcha, y para hacerlo entonces tiene que haber ese entendido, ¿verdad?, entre las partes que directamente ponen uno el capital de trabajo, ¿verdad?, que son los empresarios, y otro el esfuerzo del trabajo, que son precisamente nuestros afiliados, los trabajadores. Entonces, ese compromiso lo hubo. Se va a hacer una rueda de prensa conjunta para presentar a la parte unida, conjuntamente con el gobierno,
en esa tarea, porque no se olvide que también, además de tomar en cuenta al turista, el empleado, hay que tomar en cuenta a los taxistas que bregan con el turismo, tomar en cuenta a las vecindades que circundan los centros hoteleros, todo un plan abarcativo del conjunto de elementos que intervienen en la industria turística. Don Pepe, en la construcción se activa y que es el otro sector que está más detenido, porque el sector financiero y los comercios están prácticamente abiertos, pero hay mucha gente suspendida todavía trabajando con empleados parciales. Así es, entonces la construcción, el tema es la apertura vía la reparación de viviendas, construcción de nueva infraestructura y tratar de un elemento que usted sabe que alguna gente pone de moda, Consuelo de Pradera, su amiga, etcétera, etcétera. El tema de la tratar de cumplir la nacionalización del trabajo, ¿verdad? En esa área, para preferenciar básicamente a los trabajadores dominicanos en la integración al tema de la construcción, para bajar ahí, por supuesto, los niveles de paralización que en este momento existen. Hay, como usted sabe, muchas pequeñas empresas, pymes y demás, que están también en un estado de paralización. Por eso se está planteando el tema de los 5.000 millones de pesos a favor de esas estructuras de pymes, con el objetivo de que la tasa de interés que paguen sea aproximadamente de un 8% al año, con el objetivo de estimular también la apertura de las empresas pymes. Porque hay otros que, como usted sabe, se mantuvieron abiertos siempre. Hubo un 38% de empresas que se mantuvo siempre abiertas, de empresas grandes. Como usted dice, las empresas de seguridad, farmacéuticas, otras que tienen que ver con salud, también se mantuvieron. Y contrario a lo que podría pasar en otras áreas, hasta se fortalecieron. También hay que tomar en cuenta el tema agrícola. O sea, el tema agrícola, porque independientemente de la demanda de alimentos y demás asuntos, usted sabe que hay otros factores que también han impactado este sector y se consideró uno de los que hay también que empujar. Bien. Antes de pasar a los temas, yo diría, vamos a terminar de edificar la gente. ¿Cómo evalúa Pepe Abreu y el Consejo Nacional de la Unidad Sindical las medidas que ha adoptado y el comportamiento de las autoridades desde marzo, febrero de este año hasta el momento, y el mismo sector empresarial también? ¿Cómo ha trabajado con ustedes? ¿Hay comunicación? No consta, ¿verdad?, que desde la autoridad anterior, el gobierno saliente, hasta el actual, ha habido un sentido de comunicación. Porque a nosotros, desde el primer momento que se anunció los planes fase, se nos integró. Pero ¿cómo ustedes evalúan las medidas? Entonces, la medida tomada fue medida como de... Porque, don Pepe, ustedes siempre quieren más y más, pero este es un momento que lo hemos visto como que han sido comprensivos. Usted ve lo que usted estuvo diciendo. Usted dijo en una de las introducciones, no se habló de salario, de aumento. Primera vez que en síntesis no convocamos a Pepe y el tema central es hablar de salario, de aumento. ¿Se fijó? Usted dijo esto, ¿verdad? Certeramente fue así. ¿Por qué? Porque también uno tiene sentido del tiempo, de la situación que vive el país. Y cuando nosotros fuimos del presidente Medina, que nos convocó y nos dijo, miren señores, lo único que nos queda es este tema de riesgos laborales, coger 16 millones de estos, comenzar a aplicar la prueba y a pagar los planes fase. Mire, nosotros no discutimos absolutamente nada. Para decirle la verdad, nada. Levantamos la mano y dimos aquiescencia para hacer eso junto con el sector empresarial. Y el sector empresarial ha sido también receptivo y ha entendido y busca, o su problema es resolver el problema de ellos, más nada, o están tratando de darle ciertos apoyos a sus empleados y dentro de lo posible, porque a mí me dicen que mucha gente, por ejemplo,
de esos 700,000 personas que están hoy en plan suspendido. A mí me dicen que hay un sector empresarial grande que, aunque están suspendidos, lo tienen trabajando parcial, pero le están pagando su diferencia de su salario. Y ese es como un acuerdo que se ha hecho entre las partes y la gente lo entendió. ¿Qué usted opina? Hay mucha gente cobrando su diferencia. Hay tres elementos fundamentales en esto. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, hay hoteles que el completivo de los 5,000 pesos a los que están trabajando, se lo están dando como una regalía y le están pagando el salario. ¿Usted entiende? Esa es una acción. O sea, en compensación a que no hay propina, le están dando entonces los 5,000 pesos de fase como una regalía. Y le están dando el salario. Y el salario, ¿verdad? Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Y los que están en los 8.500, hay muchas empresas que le están dando su diferencia. Le están dando la diferencia, sí. Muchas empresas inclusive lo están ni siquiera tomando en cuenta el tema y pagándole el salario completo. Entonces, hay dentro de los vínculos que hemos tenido y contactos que hemos tenido con Pardón, con él, ellos se han mostrado flexibles, dispuestos a comprender el tema. Hubo un tema que nos quedó inconcluso, sí, que no ha quedado inconcluso. Es el tema de salario 13. Usted sabe que ese salario se calcula sobre la base de la 12ª parte de los salarios devengados durante el año. Pero si el trabajador lo que ha laborado este año son 4 meses, vamos a suponer, o 3 meses, lógicamente el cálculo para esos salarios no va a tener doble sueldo. No va a tener acumulativo para tener un doble sueldo. Eso lo vimos inclusive con el señor Brache, Pedro Brache, con Alfredo de la Cruz. Una pregunta primero, vamos a hablar del sueldo 13, el salario 13. ¿Qué dice la ley? Si vamos a suponer que en este año, de 12 meses que tiene el año, se quede suspendido 6 meses un empleado y 6 meses esté activo, ¿cuánto recibiría de salario 13? Lo que pasa es que ahí, según la ley, lo que se le aplica según la ley, lo razonablemente calculado en base al tiempo que laboró. ¿Te entiendes? Si laboró más de 3 meses, ¿verdad? Que es el porcentaje de que se parte. Si laboró 1, 2, no. Pero si laboró 3, se le aplica el porcentaje, va a ser una cuarta parte, más o menos. Si laboró 6, va a ser la mitad. Y así va a ir subiendo según el tiempo laborado. Esa es la ley. Y ustedes están negociando que la gente lo pague completo. Le estamos negociando entre gobierno, los empresarios, la posibilidad de que de los mismos planes fases salgan los aportes para poderle pagar completo, porque usted sabe que el trabajador con ese salario crece, se hace ilusiones, crea compromiso, demás asuntos, sea poco o mucho, pero es una entrada adicional que siempre el trabajador espera con cierto anhelo e interés. Y como va a haber una disparidad grande, porque los trabajadores del sector público lo van a recibir completo, por ejemplo, los trabajadores de las empresas que no han sido afectadas por la pandemia, que se han mantenido abiertas, también lo van a recibir. Nosotros consideramos justo que aquellos trabajadores afectados por lo que se ha dado, pues también pueden recibir ese aporte, por lo menos, de manera completa. Bien, vamos a la pausa, conversamos con don Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Continuamos en síntesis conversando con don Rafael Pepe Abreu del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Don Pepe, vamos a los temas que realmente hay mucha duda y mucha gente quiere saber. Hay un tema que tiene que ver con vamos a hablar, no podemos hacer nada porque todos queremos que todo el mundo mantenga su trabajo. Todos queremos ganar más y todos queremos recibir nuestro doble sueldo. Y nadie quiere una pandemia. Esos son temas puntuales. Pero por otro lado, el empleado que ya fue suspendido se hará lo posible por que consiga un trabajo y cuando se activen los sectores económicos el año que viene, ¿verdad? Cuando consiga un trabajo, ojalá y sea antes. Ahora,
de esos empleados suspendidos, los que conocemos el Código de Trabajo, sabemos, el Código Laboral, sabemos que la figura de la suspensión es una figura que cuando hay un motivo de la empresa o de fuerza mayor, como es en este caso, se le autoriza a la empresa una suspensión, primero de 90 días. Esa suspensión, en condiciones individuales, es una suspensión en la que una empresa tiene una situación, no puede pagar, se le autoriza una suspensión de 90 días y no tiene que pagar el salario a sus empleados. Los empleados no pierden sus derechos acumulados, pero está suspendido. En este caso, tiene una condición adicional de que el gobierno dominicano a los empleados suspendidos, que creo que el primer mes de suspensión fue abril, mayo y junio, el primer periodo, así es. Le otorgó dos, vamos a decir, facilidades, concesiones, ayudas al sector. Y creo que tanto al sector, a los dos sectores, a los empleados y a las empresas, eso ayudó a todo el mundo. Le otorgó un plan que se llama FASE, en el cual le otorgaba hasta 8.500 pesos, y le otorgó a través del Consejo de Seguridad Social, que como esos empleados suspendidos también dejaban de cotizar en la Seguridad Social, le otorgó que el Consejo de Seguridad, el gobierno a través del Consejo de Seguridad Social le estaba pagando la proporción de la cotización de la salud, de la ARS, a todos los empleados. Por lo que en esos 90 días, ningún empleado perdió su seguro de salud. El gobierno pagó esa cuota, por el primer mes lo cubrieron creo que las ARS y luego lo cubrió el gobierno el segundo y el tercer mes de la primera suspensión. Solo, no lo que va al fondo de pensiones ni a la parte de accidente de trabajo, sino solo la parte que va a las aseguradoras, a las ARS. Entonces, un empleado suspendido, en vez de dejar de recibir su salario completo, como lo autoriza la ley, estaba recibiendo hasta 8.500 pesos de fase y le estaban pagando el gobierno su proporción de seguro médico. Bien, la pandemia no terminó, por lo que se solicitaron 90 días adicionales. La primera suspendió, hablo vamos a decir, de forma general, porque hubo gente que suspendió 2 o 3 días antes o 2 o 3 días después, pero el grueso de esos 700.000 personas que han entrado y han salido en el último mes, estamos hablando de que salió su primera suspensión fue abril, mayo y junio, y la segunda fue julio, agosto y septiembre. El segundo periodo que autoriza el Código Laboral como la extensión de las suspensiones. Y también los empleados suspendidos recibieron su fase hasta 8.500 pesos y el Consejo de la Seguridad Social autorizó en el segundo periodo pagar por la empresa, a cuenta de la empresa o a cuenta del empleado, la proporción de la ARS y no perdieron su seguro de salud ni sus 8.500 pesos. Muchas empresas, en adición, llegaron a acuerdos de trabajo parcial, depende del fase, de completar los salarios, de diferentes modalidades. La pregunta, y es necesario porque no se ha querido aclarar bien, usted dio una declaración en la que dijo, textual, ya que el presidente Luis Abinader extendió los planes hasta diciembre, se pueden extender los planes fase hasta diciembre, con tal de que no se pierda el empleo. Básicamente, si es mejor mantener una suspensión
que perder los empleos. Y es básicamente una posición muy clara y es la mejor posición que hay. Pero hay un problema, don Pepe. El código laboral, supuestamente, a menos que usted que lo escribió, ¿verdad?, no conozca alguna excepción, porque los que los han estudiado nos dicen, a Pepe Abreu se le olvidó que el código solo te permite solicitar al Ministerio de Trabajo 90 días adicionales que ya terminan el 30 de septiembre. En el caso del grueso de las operaciones, de la suspensión, un segundo periodo de 90 días. El caso del turismo, ¿qué va a pasar si no se abre? En el caso de que las empresas no hayan recibido, quieran acogerse porque a no perder, a poder seguir recibiendo los planes FASE y los incentivos, las ayudas, vamos a decir, porque no es un incentivo, es ¿qué brecha fue que usted encontró en el Código de Trabajo para poder solicitar una tercera suspensión, que sería octubre, noviembre y diciembre? O si tendríamos que llevar al Congreso una modificación al Código Laboral para conseguir esos 8.500 pesos y esa extensión hasta diciembre, como ya la autorizó, en el caso de la empresa que no vayan a poder hacer nada, y recibir esos 8.500 pesos y conseguir que el gobierno siga pagando la salud para que esa gente no pierda su trabajo y su seguro en este proceso. No sé si estamos claros con esto y a ver si usted nos edifica. Sí, muy clara la intervención que usted hace, y es importante porque puede edificar a la gente. Cuando nosotros hablamos así, es porque nosotros estamos cuidando un elemento que a veces no nos fijamos. Las personas que están hablando de que es imposible la suspensión, están sin darse cuenta fomentando una figura muy peligrosa, que es la figura de la ruptura definitiva de contrato y de lanzar entonces una mano de obra que no tiene forma de reubicarse, de reemplearse, ni en la economía formal, ni en la informal. Y que además, hay que entender esto, el propio empresariado ha hecho estudios que dicen que la normalización de la economía desde el punto de vista de las empresas, como la conocimos por tradición en el país, año 2019, vendrá lográndose de manera total en el año 2022, Michelle. 22, Michelle. Ni siquiera se está diciendo que en los meses que quedan de este año, ni en el 21, 2022. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? ¿Qué estamos diciendo nosotros? Fíjense la acción que tomamos en el sentido de lograr que de los fondos de la reserva para salud en el sistema de seguridad social no se permitiera que se cayera el seguro de salud, porque ese seguro de salud, Michelle, no afecta al trabajador solamente, ¿no? Es que el impacto es sobre su dependiente, la esposa, los hijos menores, los padres, se ven afectados. Si ese seguro, por ejemplo, de salud desaparece, y usted sabe el estado de desesperación que eso crea, la suspensión la gente puede esperar en la pensión, pero en salud eso es evidentemente delicado, y por eso se recurrió a los fondos de reserva. El Código Laboral fue sabio el legislador en el sentido de que se le olvida mucho que hay un parrafito que establece en el código que si la causa que originaron la suspensión se mantiene, Michelle, se mantiene, entonces la empresa tiene el derecho a pedir una nueva suspensión. No se la van a dar del mismo tiempo de la crisis. Usted contó enero, febrero, marzo, pero la empresa va a pedirla por 3 meses y el ministerio va a decir, no, se la vamos a dar por un mes. Al mes la causa susciten, se la va a dar por otro. ¿Te entiendes? Y así se la va a dar de manera paulatina. Don Pepe, estamos hablando de que ese recurso de solicitar lo adicional, la ley solo lo prevé por 180,
por 90 días adicionales y ya eso ya se cumplen en septiembre, los segundos periodos. No, 90 días la primera vez. Y 90 la segunda vez, hasta 100. 90 la segunda vez. Pero si la causa persiste, la causa persiste, que eso es lo que muchos pierden. Esa es la parte que tenemos que revisar, porque la ley dice si la causa persiste, pero hasta 90 días más. Si la causa persiste y no han sido, ¿cómo se llama? Corregida, variada y demás asuntos, entonces por el hecho de fuerza mayor puede decirse, no hay más alternativa que solicitar la suspensión, porque si no usted tendría que poner entre la espada y la pared al empresario y decirle, bueno, como tú no me puedes suspender, liquídame esa gente. ¿Usted entiende? Entonces, esta persona puede decirle, yo no tengo fondo para acudir a la liquidación, no tengo fondo disponible para responder, por ejemplo, a una liquidación. ¿A qué vamos a acudir entonces? A la figura de la quiebra en el país. ¿Qué implica la quiebra entonces? Que aparece la figura de lo que se llama asistencia económica, que es un pago diferido, menor que la cesantía, pero que como quiera implica un pago. Usted ve que baja la cesantía a 15 días por año en lugar de 21 o 23. Entonces ahí, Michelle, habrá que ser creativo entonces para buscar una solución. Entonces hay solución. Si el presidente extiende los planes hasta diciembre, hay solución, sí, con ese código laboral para autorizar las suspensiones hasta diciembre a quien lo amerite. Exactamente, la hay. ¿Y qué posibilidad hay de que usted en las negociaciones con eso, si ya ese tema lo tenemos claro, se puede solicitar a quien esté así ahora? ¿Y qué posibilidad hay de hacer acuerdo entre las partes con el gobierno, en el que el gobierno diga, ok, levanten la suspensión? Porque el tema de levantar la suspensión no es solamente los 8.500 pesos, es que hay que comenzar a cotizar 20% en la nómina en la seguridad social, que ese es otro tema. Entonces, ese incremento de los 8.500 pesos más levantando la suspensión más la seguridad social, hacen que las empresas tengan que buscar casi un 35-40% de su nómina. De eso es que estamos hablando, de que haya un acuerdo entre las partes, de que el presidente dé un decreto por cuenta mayor. Si las empresas activan las suspensiones, vamos a seguir, que levanten las suspensiones, que vamos a seguir pagando la seguridad social nosotros y le vamos a seguir dando el FASE, pero para que le paguen la diferencia a los empleados y trabajen. ¿Sería posible eso? Sí, eso está en el escenario. Y las circunstancias de la pandemia, como decía yo hoy precisamente en la reunión, hace que negociaciones que se dan entre empresarios y sindicatos, muchas veces vistas desde un criterio estrictamente reivindicativo, ahora pasan a otro extremo, pasan a una fase de salvar la industria. Pero ¿y qué pasa en una empresa pequeña, mediana o grande, don Pepe? Cuando hacen un acuerdo, todos los empleados hacen un acuerdo, ok, vamos a aceptar la suspensión, vamos a trabajar, nos van a pagar una parte en el FASE, nos van a completar el sueldo, nos van a dar nuestro doble sueldo, o lo que sea, un acuerdo y viene un empleado y le pone una demanda a la empresa porque no estuvo de acuerdo y le importa a los sindicatos, le importa lo que acordaron el grupo al principio, y esa persona lo que quiere es su dinero. Sí, puede aparecer, pero si ese acuerdo está registrado en el ministerio, aprobado entre las partes, yo quiero que sepa que los jueces tienen mucho en cuenta el peso de ese tipo de acuerdos. De ese tipo de acuerdos, porque además saben que si dan, por ejemplo, un fallo contrario, afectarían entonces el empleo de un conjunto de trabajadores, afectando la empresa también. ¿Usted entiende lo que es? Porque se afectaría la empresa, pero con ello también un conjunto de trabajadores, porque a la empresa no le quedaría más que el cierre. ¿Usted entiende? Y con eso nadie, absolutamente nadie, ganaría nada prácticamente. Entonces, por lo que nosotros estamos viendo, el sector que usted representa está en la mejor disposición
de buscarle todas primero, tratar de mantener estos programas el mayor tiempo que resistan y tratar de conseguir que la salud la siga manteniendo, que nadie pierda su seguro de salud en este momento. Tratar de que la gente mantenga su empleo, aunque no lo entienda, de que es mejor estar suspendido que estar liquidado en este momento, quien sabe un poquito de esto, y sobre todo tratar de que se active la economía. Cuenta la República Dominicana con, esa es la posición del Consejo de la Unidad Sindical. Esa es la posición del Consejo, esa es la posición que hemos mantenido inclusive el conjunto de otras organizaciones, porque consideramos que en un momento en que vivimos las circunstancias en que estamos, a nosotros no nos queda más alternativa, no tenemos otra alternativa, porque aquí no tenemos un culpable, una culpabilidad que pueda buscarse en un gobierno, que se pueda buscar en el imperialismo yanqui, como decíamos nosotros en aquellos tiempos, ¿sabes? Ni que se pueda buscar tampoco en los empresarios locales. ¿Sabes? Usted la culpabilidad hoy no es como las ocasiones en que usted está negociando, por ejemplo, el salario, que un empresario se cierra, o se cierran los empresarios con sus posiciones de no aumentar más de un 10, uno cree que debe ser un 20, y es una discusión en otro campo, en otro terreno. Ahora no, ahora usted la discusión no la puede hacer en un campo seguro, donde usted esté seguro de que una reivindicación que está planteando vaya a salir a camino, porque a lo imposible, uno sabe que legalmente nadie está obligado, en definitiva. Bien, finalmente, don Pepe, ¿usted cree que nosotros ya pasando esta crisis vamos a terminar un año? Sabemos que nos iremos recuperando, vendrá una vacuna, el crecimiento del trabajo. Usted da unas cifras ahí. Yo soy de los que digo que de esos 300,000 empleos que ya se perdieron ahora a final de septiembre, si no hay rápido que el gobierno anuncie la forma de cómo hacer esos acuerdos para mantener el FASE hasta diciembre sin levantar la suspensión, porque si no aprueban esas suspensiones hasta allá, no se va a poder, vamos a tener por lo menos 100,000 empleados, 150,000 liquidaciones más, porque eso es lo importante, pero si el código tiene que permitirlo, el Ministerio de Trabajo. Finalmente, don Pepe, ¿usted cree que el año que viene, aprovechando toda esta experiencia de la pandemia, el hecho de que total ya vamos a tener 6 meses sin cotizar, 7 o 8 en la seguridad social, de que modificamos el código de la ley de seguridad social hace poco tiempo, de que realmente vamos a un nuevo ciclo donde hay que tratar de ganar espacio, volver a levantar esos 400,000 empleos que se van a perder el año que viene? Le pregunto, ¿usted cree que debemos de abocarnos el año que viene a por fin acabar de modificar y de arreglar todos los problemas que tiene el Código Laboral en República Dominicana? ¿Usted quiere que le diga lo que le dije hoy al sector empresarial? A propósito de ese tema que salió, yo le dije lo siguiente, le dije, mire, lo mejor es que ese tema no lo saquemos, no lo tratemos, porque si nosotros sacamos ese tema, por ejemplo, a la luz pública, yo lo estoy sacando como quiera, aquí en síntesis, por la pregunta que usted me hace, va a desviarse la atención hacia una discusión sobre el código y va a impedir los acuerdos que nosotros vamos a tener que hacer, cediendo cosas, incluso independientemente de que afecten necesariamente la estructura del propio código. Pero lo mejor es no poner el tema en la palestra, porque entonces la atención se desviaría. Bueno, pero eso, también cuando un empleado a un empleado le pagan la diferencia de su salario o le dan 8,500 pesos, eso no está en el código. O cuando, un empleador decide pagarle el 100% de su doble sueldo a un empleado que tuvo 6 meses suspendido, eso no está en el código. Todo eso que se está cediendo a cambio de algo, ¿verdad? Sí. Sobre todo de una cosa buena que usted dijo,
de que se trate de preservar el empleo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que el esfuerzo precisamente nuestro va en ese contenido de aún con la inconformidad que la gente tiene, porque muchos lo que quieren es la liquidación. Oye, no su pensión, me liquiden, me den mi cuarto. Esa es la desesperación, que me den el 30% de los fondos que tengo en AFP. Mañana que me lo den. O sea, en eso es que están muchas mentalidades y gente irresponsable, inclusive empujando eso detrás, como lo hemos visto todo. Entonces uno lucha también en medio de un agua muchas veces enturbiada también por posiciones de gente que plantea soluciones no responsables ante un tema tan delicado como es el empleo. Usted sabe. Usted acaba de tocar un tema y vamos a cogernos un minuto para eso. ¿Usted no está de acuerdo con la devolución del 30% de los fondos de pensiones como sector, como la unidad sindical? Michel, si el fin de un sistema de pensiones es la protección social, es lograr que si ese trabajador envejece, llega a su edad productiva, envejece y ya termina su etapa laboral, si va a vivir 15, 20, 30 años más, entonces esté protegido por un sistema que le garantice por lo menos vivir en condiciones dignas. Si usted coge entonces y en lugar de hacer eso, le da a la gente el 30% de lo que está acumulándose para que reciba la pensión, y mañana le dicen en la AFP que no hay acumulativo suficiente para otorgar pensiones, entonces la situación de ese trabajador hoy no se va a sentir, pero uno tiene que ser responsable y pensar qué se dará cuando ese momento llegue y esa desprotección recaiga sobre ese trabajador. La seguridad social no es para resolver problemas de momento, es para resolver temas de vida y de protección. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, hay que buscar otra vía. Los planes fáciles son una vía, tal y como lo hemos dicho, como usted lo ha señalado. No acudamos a desmontar el sistema de pensiones. La ley de seguridad social hay que modificarla, cambiarla. El sistema de pensiones hay que cambiarlo, pero no distribuir lo que es distinto. Bien, vamos a agradecer a don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, su participación con nosotros en Síntesis del día de hoy. Muchísimas gracias, don Pepe, por ser tan claro con todos estos temas, que la gente lo necesita. La gente necesita una esperanza y saber que tiene gente trabajando para preservar el empleo y mejorar, conseguir las mejores condiciones dentro de lo que vive el mundo y la República Dominicana en lo que tiene que ver, sobre todo con la economía y el empleo. Muchísimas gracias, don Pepe. Gracias a usted. Bien, le damos las gracias a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de su programa Síntesis.